Ok. ¿Sí me escuchan bien y ven la presentación? Sí, Por favor. perfecto. Ok, gracias Fabián, muy Sí, amable. muy bien, muy bien. Ok, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de contar con una serie de participantes prácticamente de distintas zonas del país. Vimos a personas de Sarapiquí, bueno, del gran área metropolitana, pero también de Sarapiquí, de Pérez Celedón, así que para nosotros es un gusto poder brindarles este espacio y que la virtualidad nos permita llegar hasta ustedes sin que eso implicara un traslado que muchas veces era como más complicado para los conversatorios que organizaba ASEMBI. ASEMBI es una organización sin fines de lucro fundada en el 2009 con el objetivo de proponer y fomentar iniciativas que busquen la solución de vivienda no solo en Costa Rica, sino en toda la región centroamericana, porque somos parte de un equipo eh, de Centroamérica. Aquí estoy admitiendo todavía más participantes y ahora tenemos la participación de 32 personas, así que les agradecemos muchísimo la anuencia de participar. Les invitamos a apagar sus micrófonos porque como vieron, tenemos la modalidad de reunión. Al final ustedes van a poder hacer sus consultas directamente, les vamos a abrir ese espacio, pero por ahora, por favor, les pedimos que apaguen sus micrófonos. Tenemos 15 empresas y entre empresas y organizaciones de la sociedad civil y entidades autorizadas asociadas a CEMBI. Estos son nuestros asociados, ahí los pueden ver. Solo quería hacerles una reseña rápidamente del valor de pertenecer a una organización gremial y específicamente esta que reúne no solo a empresas desarrolladoras, sino también a entidades autorizadas y a organizaciones de la sociedad civil, pero también a profesionales que se desempeñen dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Entonces, bueno, somos parte de ustedes como asociados, son parte de un grupo que trabaja para fomentar el desarrollo de la vivienda de interés social. Es la oportunidad de ser parte de un equipo interlocutor que representa al sector ante las autoridades gubernamentales y de la sociedad civil. Los asociados son parte de capacitaciones, foros, simposios y congresos con un precio preferencial para asociado, y los temas siempre surgen del seno de la junta directiva, y al seno de la junta directiva siempre llegan las voces de nuestros asociados. También existe la posibilidad de participar en las asambleas ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto, una representación activa en distintas mesas de trabajo, pero además ante distintas situaciones que han ido surgiendo o que vienen a través de los años y que impactan a todos los participantes del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Se mantiene una retroalimentación activa de las gestiones, los resultados de reuniones y las noticias del sector. Y como les decía, los asociados disfrutan de una política de puertas abiertas de parte de la Junta Directiva en ASEMBI, a donde pueden llegar todos sus temas de interés o sus observaciones. Tenemos desayunos conversatorios que antes los hacíamos presencialmente y además eran muy, muy concurridos, pero ahora, bueno, como saben, los hemos ido cambiando a la virtualidad, y también tenemos un programa de ASEMBI más que está dirigido solo a los asociados, principalmente que corresponde al compromiso de ASEMBI para conocer los problemas que aquejan a los asociados y buscar soluciones reales y en conjunto que beneficien al gremio. Ok, este es un ASEMBI más que realizamos antes de la pandemia justamente. Como les decía, pueden ser miembros de la asociación, instituciones públicas y privadas, así como personas físicas y jurídicas que se desarrollen en el desarrollo, la construcción, consultoría o suministro de materiales constructivos, la supervisión y el financiamiento habitacional, y también en el caso de las extrarregionales, así como personas físicas y jurídicas que sean públicas o privadas que se desempeñen en la consultoría de servicios de arquitectura o ingeniería en el sector de vivienda de interés social. Así que aquí están mis datos de contacto, pero al final también se los voy a repetir. El número de la asociación es 2249-5222. Mi celular es 8705-0577 y el correo es marisolcastro@asembicostarrica.org. Y para todos los que conversamos, ahí en mi firma también están mis datos. Así que ya no quiero atrasar más este conversatorio, que
Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Es un tema que nos ha impactado a todos en los últimos meses, es el incremento de los precios de los materiales de la construcción y por consiguiente el alza en el precio de la vivienda. Entonces tuvimos el gran gusto de invitar a dos expertos, a la ingeniera Mariela Salas del Departamento Técnico del BAMBI, que nos acompaña como expositora, y al economista Fabián Jiménez, que es analista económico de la Cámara Costarricense de la Construcción, quienes serán nuestros expositores el día de hoy y a quienes les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Vamos a empezar con la exposición del economista Fabián Jiménez, que nos va a hacer un repaso por el panorama mundial que lleva a la alza de los precios, al alza de los precios. Así que, Fabián, adelante, ya voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Ok, la modalidad vamos a hacerla así. Antes de darle la palabra a Fabián, tener el micrófono apagado, Fabián, les pedimos por favor que vayan tomando nota de sus consultas y al final vamos a abrir un espacio para consultas y respuestas. Así que adelante. Muchísimas gracias, Marisol. Y no, primero que nada, extender el agradecimiento también a la asociación, ¿verdad? Centroamericana para la Vivienda por la invitación que nos hace, la oportunidad de compartir este análisis que hicimos y también generar una dinámica de opiniones, ¿verdad? Y de perspectivas acerca de esta situación que nos está afectando al sector construcción. A continuación, lo que yo les voy a mostrar es un análisis que hicimos del aumento de los precios internacionales de los insumos para la construcción en los países FIC. FIC es la Federación Interamericana de Industrias de la Construcción y la Cámara Costarricense de la Construcción es parte de esta federación. Entonces, hay constantemente una distribución de información entre las cámaras de la región para monitorear la situación que atañe al sector y en este caso particular los precios. Si bien observan en la portada, tiene como mes julio de 2021, este estudio lo realizamos en mayo, ya estamos a mediados de agosto, entonces la volatilidad de los precios y el mercado al ser tan cambiante, pues evidentemente un mes significa muchísimo, entonces algunos precios o algunas variaciones de los precios no van a ser tal vez consecuentes con lo que observamos hoy en las ferreterías. Sin embargo, es una aproximación. Sin más preámbulo, como parte de contextualizar este análisis que hicimos, evidentemente el sector construcción ha sufrido consecuencias directas e indirectas por la crisis sanitaria que genera el COVID-19 a nivel mundial. Las consecuencias directas, pues todos las conocemos, desafortunadamente los fallecimientos de muchas personas, y dentro de las consecuencias indirectas destacamos una en particular que ha afectado al sector construcción y que tiene como consecuencia el aumento sostenido en precios de los insumos y los materiales. A finales del 2020, octubre, noviembre del 2020, se comienza a observar un aumento sostenido y atípico en los precios. Entre las causas de esta situación, logramos determinar o encontrar o visualizar preliminarmente la paralización de las actividades que pausaron la producción de los materiales, el aumento en precio del transporte marítimo que incide de manera paralela y la presión generada por la demanda, lo que se llama un boom de demanda después de una recesión, la desacumulación de ahorro forzoso de las familias y los consumidores, que genera una presión atípica en el consumo. Estas tres situaciones se unen y generan en conjunto una situación. Por ahí hay un microfonito prendido. Por favor, come la mesa. No me coma. Doña Alba Mora, me parece que tiene el micrófono encendido. Gracias. No, ya. Ok, vamos a continuar. Si no me cumples, yo. Me parece que no puede apagar. Fabián, sí, yo lo puedo apagar, pero la estoy buscando. Vamos a ver. No la puedo ver en un segundito, porque no los puedo ver a todos al mismo. Creo que ya está apagado, ¿verdad? Parece que salió más bien. Ah, no.
Ok, aquí ya veo que está apagado. Ahora sí, Ok. listo. Entonces, es importante, como les decía, ver este contexto, ¿verdad? De la situación del COVID, la presión de demanda, la escasez o la situación en el transporte marítimo y la detención de la producción de los insumos, que son los tres factores que se unen para afectar el sector. Entonces, en este contexto, a finales de mayo, los gerentes de las cámaras de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, como les mencionaba, FIC, acuerdan recopilar información entre países de una cesta particular y determinada. El objetivo del análisis fue el determinar si esta situación era consecuente entre los distintos países FIC y si se encontraban patrones en materiales particulares y si se evidenciaban magnitudes similares. Entonces, el fin último de este ejercicio era comprender el entorno internacional. De los 14 países, de los 16 países consultados, 12 respondieron o participaron. Se obtuvo información de 14 materiales y recopilación de 104 datos de precios. Acá podemos ver un cuadro donde los países participantes y los países que no participaron de este proceso, de este análisis. Acá podemos ver la metodología que se utilizó. Si se le recorta un poquito la pantalla, no es mucho, entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, a partir del conocimiento experto de los asociados y miembros de FIC y de la Cámara de la Construcción, se determinó una lista particular de materiales a consultar. Con la colaboración de las cámaras se obtuvieron los datos. La recolección de datos se llevó durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio del 2021. Se analizó la información enviada por las cámaras y se unificó para el análisis de los resultados. Esta es una parte fundamental de la presentación, en donde vemos el objetivo, el alcance, las limitaciones. El objetivo, como bien les decía, era determinar si la situación era consecuente entre distintos países, es decir, determinar si la situación era solo en Costa Rica, era solo en la región centroamericana o si se daba en todos los países. Si se encontraban patrones también y si se encontraban magnitudes similares entre materiales. A partir de esto, el alcance que tiene este análisis, y es importante delimitarlo, es observar de manera estática cómo variaron los precios de febrero a mayo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay muchísimos factores que afectan el precio que se ofrece en mostrador de las ferreterías. Entre ellos, la capacidad de cada país en producir sus materiales o importarlos directamente todos, ¿verdad? Además, la cantidad de inventario que tienen almacenado o el inventario óptimo que tienen las ferreterías o que tienen incluso los distribuidores de insumos hacia las ferreterías que logran de alguna manera cubrirse del aumento esporádico en precios y por lo tanto también agregamos las limitaciones del proyecto o del análisis, que fundamentalmente son los sesgos de muestreo y el análisis cuantitativo. Entonces, en sesgos de muestreo, porque no utilizamos ninguna aleatoriedad en la muestra, simplemente cada cámara fue responsable en su país de recopilar los precios de distintas ferreterías. No delimitamos a que sean ferreterías representativas de la capital o de la región, etcétera. Entonces puede tener esos sesgos. Puede también darse el caso, por ejemplo, de que hayan 3 ferreterías en una misma cuadra, entonces ellas compiten en una manera más intensiva, entonces tienen precios un poquito distorsionados. Todos esos efectos están dentro del análisis, por lo tanto es importante aclararlos. Y por supuesto, dado el objetivo, el alcance y las limitaciones, no recomendamos generalizar las conclusiones que vamos a mostrar acá, ni tampoco extrapolarlas a dimensiones alejadas del contexto del análisis. Es decir, que quede bastante clarito que esta información fue para analizar un momento estático, magnitudes y patrones, y analizar si fundamentalmente era a nivel internacional o solo Costa Rica. Ninguna de las conclusiones acá nos va a decir qué está pasando en un país, qué está pasando en el otro país, ¿verdad? Porque son solo 14 materiales y de una manera muy cuantitativa y práctica. Entonces, esto es la lista de los materiales que elaboramos. Tuvo Conduit PVC y Sanitario PVC como representantes del insumo de PVC, del derivado del PVC.
breakers de 1,20 y 240 amperios, ventanas con marco de aluminio, cemento, láminas de gypsum, tubos estructurales, perfiles, perfil C, varillas, la número 4, número 2 y número 3, alambres de hierro o acero, cable de cobre y transporte marítimo lo incluimos en esta lista como de materiales o insumos. Entonces vamos a ir material por material y para no quitarles mucho tiempo, voy a hacer un análisis realmente rápido del promedio y de lo que reportamos para Costa Rica y algunos datos que se escapan del promedio. Costa Rica, en el tubo conduit PVC tenemos una variación del 13.26% de febrero a mayo, ¿verdad? Con un promedio del 38.5% para los países consultados. Vemos que se salen un poquito del promedio o bastante del promedio Paraguay y México. Algunos países en menor medida como República Dominicana, Perú y Colombia reportan disminuciones menores al promedio, incluso menores a Costa Rica. Algo importante que se me escapaba indicarles al principio es que la Cámara Costarricense de la Construcción realiza de forma bianual un estudio de precios, un estudio comparativo de precios. Se realiza en febrero y se realiza en agosto, igualmente con las cámaras FIC. Entonces, en esta oportunidad que fue de manera extraordinaria de febrero a mayo, comparamos con los datos que teníamos en el estudio de febrero. Vale la pena también destacar que en este momento estamos recopilando ya los precios para el estudio de agosto, que lo publicaremos el mes que viene, con datos más actualizados que eventualmente nos van a generar información más precisa. Tenemos el tubo sanitario del PVC. Costa Rica tiene casi un 40% de aumento en el precio en este material. Algunos países como Uruguay, República Dominicana, Perú, Colombia y Argentina en menor medida, para un promedio del 25.6% en la región del aumento en este material y destaca El Salvador con casi el 60% de aumento en el precio. Ahora, ¿qué es lo que pueda pasar qué es lo que está pasando exactamente con el PVC? Bueno, la producción del PVC depende de encadenamientos de insumos químicos que tienen que estar en perfecta alineación. Uno de esos insumos químicos que utiliza el PVC es la resina. Entonces, esta información la obtenimos de diferentes audiencias que realizamos con expertos de cada uno de los subsectores y nos comentan que al escasear la resina, se debe detener la producción. Entonces, toda la cadena de producción se ve afectada. Las entregas empiezan a ser limitadas, empiezan a ser caras y se ha evidenciado que se ha comprado resina en mercados spot con sobreprecios de hasta el 30%. Esto afecta el costo de producción y el precio de venta final de este tipo de materiales en los mercados. Los breakers de 1,20 amperios son uno de los materiales que no sigue un patrón sostenido entre la región. Algunos países reportan más bien que este material ha disminuido, como Colombia, Chile y Argentina. El restante número de países data que ha aumentado. Para el caso de Costa Rica es un leve aumento del 2.4%, en promedio un 3.1%, y El Salvador vemos que es un valor atípico del 20% aproximadamente. Lo mismo sucede para el breaker de 1240, tampoco es consecuente el aumento generalizado, sino más bien hay países que reportan disminución en este material. Costa Rica tiene un aumento un poquito más grande que el breaker anterior, de 8%, El Salvador de nuevo por arriba del promedio, y realmente en términos generales el promedio es nulo porque tiene los efectos de los países que determinaron disminuciones en el precio. Es un promedio simple, sin ponderación por tamaño de PIB construcción, que hay que tener claro. El cable cobre número 12, sí es un material que tiene un patrón de aumento en todos los países de consultados. Costa Rica 14.5% de aumento, muy cercano al promedio de un 13.7%. México con un valor atípico del 31.28%. Y algunos países reportan en menor medida la variación como Perú, Chile y Argentina. Las ventanas con marco de aluminio, en este caso seleccionamos Uruguay, Perú, Argentina. Están muy cerca del promedio de 4.26%, no hay una variación fuerte y pronunciada en este material. Sin embargo, hay una variación importante, es decir, hay una variación positiva, ¿verdad?, en este material en los países consultados. El cemento para el caso de Costa Rica
de febrero a mayo no se reportaba variación en el precio. Sin embargo, en la Cámara también realizamos muchas audiencias a lo interno de los comités con representantes de cemento y nos indican que ya a la fecha el cemento ha sufrido una variación a la alza. Entonces, eventualmente estos datos se van a ver reflejados en el estudio que estamos realizando actualmente. Para el caso del promedio de la región, el cemento tuvo una variación positiva del 1.7%. Algunos países reportan disminución en este material y otros países como Guatemala reportan una importante variación del 15%. ¿Qué es lo que pasa con el cemento? Particularmente el cemento es un material que utiliza la gran parte de sus insumos a lo interno de cada país. Sin embargo, uno de los recursos o materias primas que utiliza el cemento es el coque. El coque es el único o uno de los únicos insumos que puede variar por la situación internacional. El coque es un derivado o un desecho del petróleo que se utiliza para la energía térmica de los hornos y participa un 18% en el costo de la producción. Debido al aumento en los hidrocarburos, en el precio de los hidrocarburos y los costos de transporte marítimo, el precio ha incrementado en un 5% aproximadamente. Sin embargo, como les digo, este dato del 5% actualmente es más grande porque las variaciones en el cemento se han dado muy recientemente y este estudio no recopiló esa variación, sin embargo, el que vamos a tener próximo eventualmente sí. Por otro lado, dada la suspensión de producción por el COVID-19 al detenerse los hornos, genera un costo fijo. Entonces, como en el 2020 se tuvo que detener el horno, volverlo a encender y volverlo a poner en funcionamiento, genera un aumento en el costo fijo bastante importante que se traduce en un encarecimiento de la producción. Ahora vamos a hablar de la lámina de gypsum. Es un material que solamente El Salvador y Colombia reportan disminución en el precio. El resto de países como Costa Rica, Uruguay, Perú, Paraguay, México y Ecuador reportan aumentos en el precio. Para el caso nuestro es un cercano al 11%. Y en el caso del gypsum, se afecta, además de todos los materiales, por la inestabilidad en los precios del transporte marítimo que incide en la logística para la importación. Se le suma la escasez de gas natural en Estados Unidos, generó cierre de plantas y disminución de exportaciones hacia México, entonces generó escasez de inventarios y también debido a la escasez de látex que se experimentó en Estados Unidos, las masillas y las pastas han aumentado el precio desde el final del 2020 hasta la fecha. En el caso del perfil C, Perú, México y Chile reportan aumento en precio con un promedio del 10.15%. La varilla deformada número 4, entrando los materiales del acero, nada más el caso atípico de Colombia que nos reportó un 2.66% de disminución, sin embargo es debido a una situación meramente de mercado por la entrada de un nuevo productor actualmente, entonces ha generado otro tipo de efectos. Ecuador, Costa Rica, Uruguay y el resto de los países están reportando aumentos en la varilla deformada número 4, para el caso nuestro es cercano a un 24% a mayo. En promedio un 11.3% de aumento. También la varilla de acero lisa número 2 reporta aumentos en todos los países consultados. Por el caso nuestro, 10.3% de aumento, en promedio 15.2% y vemos valores un poquito salidos de la media como El Salvador y Chile, con 30 y 37.5 respectivamente. La varilla de acero lisa deformada número 3 es otro material derivado del acero que presenta aumentos importantes. Vemos que en este caso Costa Rica es el segundo aumento más pronunciado con un 28.54%. Arriba de Costa Rica encontramos Guatemala con un 42% y en promedio un 10.9% de aumento en este material que, como les decía, todos los países reportaron que ha aumentado el precio. En el caso del alambre de hierro o acero, para finalizar los materiales consultados derivados del acero, tenemos Uruguay, México y Perú que reportan aumento en precio con un promedio del 15.3%. ¿Qué es lo que pasa entonces en el acero? ¿Cuáles son los factores que inciden? En el caso de los productos derivados del acero, hay dos maneras fundamentales de fundirlo y por lo tanto de observar o monitorear el insumo que puede variar y generar aumento en precio. Podemos observar el mineral de hierro si se utilizan hornos de gas y podemos observar la chatarra si se utilizan hornos eléctricos. Entonces, el indicador de mineral de hierro registra variaciones interanuales a mayo o registró variaciones interanuales a mayo cercanas al 160%.
De manera mensual, de abril a mayo, nada más de abril a mayo registró un aumento de casi 40% en el mineral de hierro. Para el caso de la chatarra, se han registrado también aumentos por encima del 100% interanuales a mayo del 2021, específicamente 107%, y de abril a mayo del mismo año variaciones del 20%. Un caso que nos parece bastante importante destacar es que en un fin de semana, por ejemplo, se registraron aumentos de hasta $90 por tonelada en la varilla de construcción. A partir de noviembre, también otra situación que afectó es que el gobierno de China eliminó un incentivo a las exportaciones de acero y el precio solamente con esa situación saltó de $700 la tonelada a $800 la tonelada. A este país asiático, al ser tan grande y al salir del mercado internacional, genera una presión al alza en los precios. Entonces, poco a poco se ha retirado del mercado de exportación de la varilla porque el país, la demanda a lo interno es muchísimo más atractiva para ellos y ha generado este efecto en el precio. Además, tenemos los productos semiterminados, como la palanquilla, que se utiliza para las varillas, los angulares y los planos. Tiene dos orígenes importantes en Costa Rica, que es Rusia y Turquía. Registró en diciembre un precio de $450 la tonelada y para mayo ya el precio se ubicó en $700 la tonelada. También otros casos particulares de productos semiterminados como los rollos de laminado en caliente para el uso, para la formación de tubos y purlins, ha subido de manera sostenida pasando de $700 la tonelada a $1,100 la tonelada. Similar a lo que sucede con los alambrones que se utilizan para la malla electrosoldada, el alambre negro, con aumentos de casi el 60% interanual a mayo. Ahora, entonces, terminando con los materiales, vamos al transporte marítimo. En realidad, el transporte marítimo no tiene una explicación de un solo factor, sino que es un conjunto de ellos que han presionado los precios al alza. En primer lugar, la escasez de contenedores, que se debe a la alta demanda, por un lado, de la industria médica para la atención de la emergencia sanitaria y a la alta demanda por reactivación económica. Al haber escasez de contenedores, las navieras, al recibir la demanda de X cantidad de contenedores, se dan cuenta que pueden ofrecer un precio más alto del que habitualmente ofrecían y por supuesto las industrias que necesitan la disponibilidad de estos contenedores están anuentes a reservar la cantidad de contenedores que necesiten al precio que la naviera les esté pactando. Además, a esto se suma la falla en logística por el buque atrapado en el canal de Suez previo a la pandemia y también previo a la pandemia condiciones climáticas como tormentas en el Golfo que han incidido severamente la situación del transporte marítimo mundial. Nosotros utilizamos el costo del flete por TEU para poder ver la variación en los precios, aproximarla. Teníamos monitoreado un precio entre $2,000 y $3,500 el TEU y a la fecha, a mayo, registramos aumentos en promedio o precios en promedio de $9,600 el TEU. Es decir, solo en el transporte marítimo aumentos considerables cercanos al 300%. Además de estos aumentos en precio, se han reportado incrementos en tiempos de tránsito pasando de 35 días a 2 meses, lo cual evidentemente afecta los inventarios de las empresas, la disponibilidad del material para entregarla al cliente en el tiempo que el cliente necesita. Y eso es una situación que los ha afectado a la gran mayoría o a todos los productores nacionales. Una tabla de resumen de promedios simples, como les dije anteriormente, sin ponderación por PIB, construcción o por tamaño del país, un simple promedio entre los materiales que los países reportaron. Vemos que en promedio Guatemala tiene un 35% de aumento en los precios, México 22%, El Salvador 19%, Costa Rica 15%, Paraguay y Chile con un 14%, Uruguay y República Dominicana con 9%, y otros países en menor medida como Ecuador, Perú, Argentina y Colombia con menos del 10%. En materiales, que es acá donde tal vez podríamos prestar bastante atención, el tubo conduit y sanitario PVC son los dos materiales que más aumento han registrado, consecuente con lo que suponíamos que iba a suceder. Los derivados del PVC han experimentado aumentos importantes por la escasez de resina, como se mencionaba al principio. También están los materiales derivados del acero, como la varilla, el alambre, la varilla número 4, número 3, número 2,
con aumentos por encima del 10%. En esta lista también se ubica el cable de cobre número 12, con aumentos bastante importantes entre el 10 y el 15%, y en menor medida las láminas de gypsum, las ventanas con marco de aluminio, los breakers, el cemento y los breakers de 240 amperios, por debajo del 6% de aumento en precio. En términos generales, se encuentra que en más del 90% de los materiales consultados el precio aumentó en promedio en un rango del 4 al 38% entre febrero y mayo. Los materiales que más aumento registraron son los derivados del PVC y los materiales derivados del acero. Debido a las circunstancias que enfrentamos en producción, en inventario, en escasez y en demanda de estos productos, se ha generado el aumento en precios sostenido, y es un aumento atípico que los expertos mencionan que nunca antes lo habían observado. ¿Cuáles son las expectativas en el corto y el mediano plazo que nos planteamos? Bueno, primero que nada, el aumento en los precios preocupa al sector construcción en medida porque eventualmente encarecerá la actividad, ¿verdad? Y algunas obras incluso podrían retrasarse si existiese desabastecimiento o escasez. Esta parte es importante porque el traslado del aumento en los costos no siempre es inmediato ni en la misma magnitud. Entonces esto va a depender de muchísimas variables de mercado, de variables también de negociación de términos y otras, de reposición de inventarios, de existencia de inventarios. Entonces es importante aclarar que, que los precios de los insumos no se van a trasladar en la misma magnitud y en el mismo tiempo a los consumidores, y se debe tener esto en cuenta para los análisis. La presión del mercado en la demanda es muy fuerte, el mercado internacional y en el caso particular de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. No se espera que la presión de demanda disminuya y que haya un parón en obras de construcción a nivel internacional, sino más bien que se continúen los proyectos. Entonces se espera que esta demanda continúe. Sin embargo, sí se espera que a medida que pasa el tiempo, ella llegue a estabilizarse. Además, sumado a la estabilidad de demanda, que se repongan los inventarios de las fábricas productoras internacionales, se dé la entrada de nuevos proveedores al mercado eventualmente y los precios lleguen a estabilizarse. Se prevé una estabilidad en el mediano plazo, 15 o 20 meses. Sin embargo, esto fue en mayo, ¿verdad? Entonces podríamos decir unos 13, 18 meses en los que se prevé estabilidad. Sí nos mencionan que no se prevé que los precios lleguen a niveles prepandemia, pero que sí se estabilicen. Eventualmente y evidentemente el mercado es muy volátil, es muy difícil pronosticar. Las estimaciones van a estar siempre sujetas a variabilidades de mercado y choques externos. Por lo tanto, no está escrito en piedra, sin embargo, son las estimaciones que observamos. Aprovechamos el recurso y el medio para consultar sobre variables ajenas a los materiales, pero que sí inciden o que están relacionadas directamente con el sector construcción. Aprovechamos para observar cuál fue el impacto del COVID-19 en el PIB construcción en los países. Destaca Paraguay, que no detuvo la construcción en pandemia, generaron construcción en obra pública, específicamente carreteras y vivienda de interés social, generando cerca de 37,000 empleos y con la construcción de las viviendas. Fue un caso atípico y particular en la región. Fue el único país que no tuvo contracción por el PIB, dada esta política en construcción de obra pública que generaron, y más bien su PIB construcción aumentó 7%. De 2019 a 2020. El resto de países tienen contracciones en el PIB. En el caso de Chile, con la contracción más fuerte; en el caso nuestro, un 7.6% según las estadísticas del Banco Central a la fecha, que ya están un poco ajustadas a la baja. Pero estos son los datos que teníamos recopilados del Banco Central, y se observa una contracción generalizada en la región en promedio de un 11.1%. También aprovechamos el medio para consultarles a las cámaras cuáles eran las medidas que tenían los gobiernos o los estados para reactivar la construcción o la economía, y particularmente la construcción. Es evidente que el COVID-19 ha generado que los gobiernos tengan que esforzarse más para generar iniciativas. Entonces les consultamos de manera muy resumida cuáles eran las iniciativas que tenían en términos generales. Argentina tiene el Plan Nacional de Inversiones Públicas, el Plan Casa Propia, Plan Nacional de Suelo Urbano y Plan Procrear, que apuntan a otorgar 300,000 créditos para arreglar viviendas o construir viviendas nuevas. Plan Paso a Paso en el caso de Chile, se llama Plan Paso a Paso Chile se recupera, donde
inyectan fondos cercanos a 4.500 millones de dólares. También el programa habitacional que se aplicó en el 2020 con recursos adicionales del fondo COVID con 3.132 millones de dólares. Colombia tiene un programa de apoyo de vivienda social, BIS, que le han dado bastante fuerza. También tienen este BIS no para vivienda social, sino para vivienda de clase media, con la política de generar un país de propietarios. En Ecuador, el gobierno del presidente Lazo anunció que construiría 50.000 viviendas por año durante los 4 años de gobierno. El Salvador fundamentalmente nos señala un programa llamado Firempresa que se insta a dar subsidios a las MIPYMES, como conocemos acá, fundamentalmente aquellos afectados por el COVID. Guatemala nos señala la construcción de obra pública en la carretera transversal del sur. México apunta por generar 68 proyectos o incentivar 68 proyectos que en total suman 26.370 millones de dólares en estos 68 proyectos para reactivar la economía y la construcción. Paraguay, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como les mencionaba, apuntó a la obra pública para mantener la economía y el sector construcción sin tanta afectación. Perú establece mediante el decreto de urgencia una serie de acciones oportunas para mejorar la situación por el COVID-19. Uruguay se va más por la línea de flexibilizar las condiciones para construir en el decreto vinculado a proyectos de construcción de gran dimensión económica y en la regulación de los regímenes de viviendas promovidas. En el caso nuestro, la situación ha sido un poquito más paliativa y no tanto de reactivar, sino de mantener el status quo. Podemos decir que la ampliación por un año más hasta el 30 de agosto de la exoneración del IVA a servicios de arquitectura, ingeniería y construcción de obra civil. Y a nivel general de la economía se han ejecutado planes de mitigación que van en torno a la otorgación de créditos o más bien readecuaciones y mejoras crediticias, que en términos generales nos evidencia que, bueno, el músculo estatal ha sido más para mantener el status quo que dejó la pandemia y no esfuerzos de más por reactivar, ¿verdad? Conclusiones generales. Entonces, el estudio nos permite evidenciar que la situación en los precios es fundamentalmente internacional y no es a nivel regional de Centroamérica o a nivel costarricense, sino que está afectando a todos los países de la región. Provocó que los insumos se dejaran de producir, sino que también se cerraran economías y disminuyera la demanda en ese momento. Actualmente, un poco más de un año, la demanda de la construcción, escasez de inventarios en reposición, y entonces estas dos situaciones a la o al alza. Los países consultados ejecutaron proyectos de iniciativa para la construcción de la crisis que generó el común denominador de esas políticas está orientado a inyectar recursos para la construcción, mejora del otorgamiento de créditos para mejorar las condiciones, facilidades financieras y en menor medida facilidades fiscales. En el caso de Costa Rica, tal vez algunos materiales se ven con aumentos más sostenidos. Es que Costa Rica no, por ejemplo, en el caso del acero, nosotros no fundimos el acero, sino que importamos directamente. Somos un país pequeño y abierto que dependemos de lo que suceda en el mercado internacional. Este análisis también nos evidenció esta situación y reafirmó que lo que suceda en el mercado internacional eventualmente nos va a afectar a nosotros también. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fabián. Nos queda muy claro cuál ha sido el panorama en los últimos meses y las repercusiones que ha tenido sobre los precios a nivel nacional. Así que muchísimas gracias. Le damos ahora la palabra. Si gusta, Fabián, por favor, deje de compartir. Ahora sí, gracias. Le damos la palabra a la ingeniera Mariela Salas. Adelante, Mariela. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted, Mucho Mariela? gusto. Bienvenida.
Bien, gracias. Mi nombre es Mariela Salas Rodríguez, soy arquitecta y soy la jefe del departamento técnico del BAMBI. Y bueno, muy agradecida con ASEMBI por esta invitación, y la idea de la exposición de hoy es explicarles un poco de cómo la institución ha venido desarrollando a lo largo de la historia y le ha interesado mantener actualizado el monto de financiamiento del bono ordinario y así también los montos de financiamiento para los artículos 59, y es explicarles un poco cómo funciona lo interno esa actualización y basados, ¿verdad? Obviamente en todo esto que estamos viviendo en estos últimos meses. Este semestre ha sido durísimo, ¿verdad? El incremento, y sabiendo de que la institución de IES es parte del compromiso que se tiene como país, el mantener esos montos actualizados, porque la idea es de mantener el equilibrio económico de las empresas que construyen y que desarrollan proyectos de interés social. Entonces, les voy a compartir la presentación. Me dicen cuando la puedan ver ya en pantalla completa para empezar. Sí, ya la podemos ver, Mariela, y gracias por la aclaración de su cargo. Muchas gracias. No se preocupe, Marisol. Bueno, como les decía, esta es la actualización del monto máximo para el subsidio del bono familiar de vivienda en el programa de bono ordinario. ¿En qué se basa y dónde está fundamentada? En la ley 7052, específicamente en los artículos 50 y 52. El artículo 52 dice que el monto máximo del beneficio del bono se otorgará como donación a las familias, las personas con discapacidad, las parejas jóvenes y personas adultas mayores sin núcleo familiar, cuyos ingresos mensuales no excedan el límite mayor del salario mínimo mensual de una persona obrera no especializada de la industria de la construcción, por encima de y hasta el máximo de 6 salarios mínimos mensuales para una persona obrera no especializada de la industria de la construcción. El monto del subsidio se definirá en relación inversa al ingreso mensual familiar conforme al reglamento del Fondo de Subsidios para la Vivienda, y se otorgará también como donación. Este artículo fue reformado mediante la ley número 8924 del 20 de septiembre del año 2010, publicada en la Gaceta número 47 el martes 8 de marzo del 2011. Les decía también que está fundamentado en el artículo 50, que dice: los beneficiarios del fondo se otorgarán, los beneficios del fondo se otorgarán por una sola vez a las familias de escasos recursos económicos. También se concederá este bono para construir la casa de los maestros de las escuelas rurales con un máximo de 3 aulas por medio del patronato escolar correspondiente. La finalidad es procurar soluciones habitacionales de interés social mediante el bono familiar de vivienda. Asimismo, serán objeto de estos beneficios los adultos mayores carentes de núcleo familiar y las personas con discapacidad carentes de núcleo familiar. En ningún caso el monto máximo del subsidio excederá el equivalente a 30 salarios mínimos mensuales de un obrero no especializado de la industria de la construcción. Este artículo fue reformado en el párrafo anterior en el artículo 1 de la ley 9209 del 20 de febrero del 2014. Entonces, bueno, basándonos en eso, se creó y a partir de la llamada que nos dio la Junta Directiva, se crea una comisión en donde participaron algunos directores de esta misma Junta Directiva nuestra, la Gerencia General y varios funcionarios de la Dirección FOSUBI, y en esta comisión se realizaron diferentes sesiones de trabajo y se determinaron los parámetros que fueron aprobados por nuestra Junta Directiva en el Acuerdo 10 de la sesión 48 del año 2021, celebrada el 28 de junio del 2021, que es donde se actualiza básicamente el bono familiar de vivienda al monto de 7.550.000 colones, que es lo que conocemos y lo que se está tramitando al día de hoy. Parte de este ejercicio, bueno, se realizó una revisión de todos los presupuestos que habían sido utilizados en la tramitación del bono ordinario desde el año 2012, y aquí traemos un pequeño resumen. En el año
2012 teníamos el monto máximo de bono de 5.600.000 colones, después fue subiendo en el año 2012 a 5.950.000 colones. Aquí fue con el propósito de compensar los costos por las modificaciones requeridas según lo que establecía en aquel momento el Código Eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y la propiedad. Después, en el año 2013, se vuelve a hacer un ajuste del bono familiar, esto por un tema de incrementos y de en los índices y en los precios de la construcción a 6.250.000 colones. Posteriormente, en julio del 2014, igualmente se acuerda un nuevo tope máximo de 6,5 millones para el bono ordinario. De igual manera, esto es por un tema de actualización en el costo de los índices del precio de la construcción. Después tenemos en mayo del 2018, nuevamente se vuelve a acordar un nuevo tope máximo a 6.850.000 colones para el bono ordinario. Esto también se hace en revisión de índices del precio de la construcción. Y posteriormente, en ese mismo año, 2 meses después, se acuerda ampliar el tope máximo a 7.100.000. Aquí es porque la Junta Directiva decide incorporar algunos rubros adicionales, como son la malla electrosoldada y algunas obras de la instalación pluvial, como las canoas y bajantes, como obras obligatorias. Entonces, esto, en reconocimiento de estas obras, es que se decide subir a este monto de 7.100.000. Después se hace una revisión en el año 2019 y se verifican índices, y como no hay tanta inflación y tanta diferencia en el costo de los materiales, se acuerda mantener el mismo monto que se tenía aprobado el año anterior, en el 2018, de 7.100.000. Posteriormente, con la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado en el mes de octubre del 2019, se acuerdan 2 topes máximos de bono familiar. Un tope máximo de 7.260.000 colones cuando la administración de los recursos las hace las familias, y un tope máximo de 7.410.000 cuando la administración de los recursos es por parte de una empresa constructora. ¿Verdad? Como les decía, esto es para reconocer en aquel momento el 13% del IVA que estábamos ya, pues que tenía que entrar a cobrarse. ¿Qué es lo que pasa? De manera posterior, de estos, como todos lo sabemos, entró ahí un decreto de gradualidad y se dio una exoneración del 100% de ese impuesto. Entonces es por eso que nuevamente en septiembre del 2020 se vuelve al monto de 7.100.000, ¿verdad? Y lo que tenemos el día de hoy, en junio, aprobado los 7.550.000. Aquí pueden ver un gráfico de cómo se ha trabajado y cómo ha ido en incremento, ¿verdad? El monto del bono a través de los diferentes aspectos, de los diferentes años que les acabo de exponer. Básicamente, esta división que vemos aquí entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, esa reducción es por el tema de la exoneración del IVA. Bueno, esta actualización, ¿cómo es que se trabaja? ¿Cómo es que se calcula? Bueno, tenemos diferentes metodologías. La primera es que se realiza un cálculo del presupuesto real de la vivienda. En este caso, el departamento técnico elaboró un presupuesto detallado de obras. Se tomó como parámetro la vivienda más común que se desarrolla en este programa, que es una vivienda de 42 metros en sistema prefabricado de columnas y baldosas. Y se tomaron en consideración los siguientes aspectos. Lo primero, el cálculo de los materiales de construcción, donde se realizó un estudio de mercado en los meses de enero y febrero de este año, ¿verdad? Y con respecto a esas facturas pro forma, se calculó el presupuesto. Se realizó también el cálculo de la mano de obra según la duración horaria aproximada de las tareas que comprenden cada una de las actividades. Esto basados también en el tema de los salarios mínimos establecidos para este año por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y además se incluyó la estimación de las cargas sociales. También incluimos
a cada una de las actividades del presupuesto, pues el costo de los materiales, el costo de la mano de obra directa, el costo del equipo, la maquinaria, subcontratos y transportes donde nosotros consideramos que era pertinente incluirlos. Asimismo, los costos indirectos incluidos en el presupuesto que se definió por el departamento fueron 3% de imprevistos, los honorarios profesionales por un 5.5%, y el permiso de construcción por un 0,5%. Entonces, así las cosas, y de acuerdo con los cálculos realizados por el departamento técnico, el monto que se estimó en aquel momento para el presupuesto real de vivienda fue de 7.522.754 colones con 54 céntimos. Entonces, ese fue el primer parámetro de evaluación realizado por nosotros. El segundo parámetro, según la normativa, nos exige que tenemos que verificar el cálculo según los índices de precios para la vivienda de interés social. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es un cálculo de indexación del monto vigente del bono familiar de vivienda que correspondía a 7.100.000 colones, acordado en el acuerdo 1 de la sesión 80 del año 2019, del 14 de octubre del 2019, donde se ha incrementado el porcentaje del índice de precios de las viviendas de interés social publicado por el INEC, con un incremento de un 109,03% en octubre del año 2019 a un 114,61% en el mes de enero del 2021. Entonces, este aumento porcentual en los índices del 5,58% nos da una actualización del monto de bono a 7.517.828 colones con 21 céntimos. Adicional a eso, lo que habíamos visto anteriormente en esta presentación, que es el artículo 50 de la Ley del Sistema Financiero Nacional, que indica que el monto máximo del subsidio es de 30 salarios mínimos mensuales de un obrero no especializado en la industria y la construcción. Entonces, al hacer el cálculo, efectivamente nos da que no podemos sobrepasar, ¿verdad? Este bono familiar no puede sobrepasar en este momento los 8.308.950 colones. Entonces, en resumen, tenemos un presupuesto calculado de 7.522.754 colones con 54 céntimos, un monto de bono familiar ajustado con los índices de vivienda de interés social establecidos por el INEC de 7.517.828 colones con 21 céntimos, y lo que nos establece el bono máximo de 30 salarios mínimos que corresponde a 8.308.950 colones. Entonces, basados en el análisis anterior, es que este departamento técnico recomendó a la junta directiva el ajustar el monto familiar de vivienda para el programa de bono ordinario en 7.550.000 colones. Y eso es lo que está ahorita vigente a la fecha. ¿Qué fue el impacto en el presupuesto general de la institución? Bueno, este ajuste en el monto de bono familiar implicó un efecto en el presupuesto disponible, ya que representaba, pues obviamente, un incremento cercano alrededor de los 450.000 colones en cada uno de los subsidios de vivienda que estaban en trámite, ¿verdad? Y por un principio de equidad y de seguridad para las familias, la junta directiva decide que todos los bonos que se encuentren en actas pendientes de emitir, todos los bonos que se encuentren emitidos pendientes de pagar y todos los que se encuentren en trámite iban a ser ajustados. Esto sumó un total aproximado de 5.690 bonos que se ajustaron, lo que representó un monto total en el presupuesto de la institución de 2.560 millones de colones. ¿Cuáles fueron las conclusiones que obtuvimos después de este análisis? Bueno, la primera es que debido al cambio de los índices de precios y el alza que han venido sufriendo algunos de los insumos en el sector de la construcción, era necesario pues realizar este análisis de mercado y ajustar el monto de bono familiar en el programa ordinario. La segunda conclusión es que dicho ajuste, al considerarse un subsidio, representa que pueden existir también actividades del presupuesto que no se incluyeran en el monto a financiar con recursos del bono familiar de vivienda, que por ende deberán ser asumidas por las familias.
o por terceros. Tercero, que sea cual sea el sistema constructivo propuesto, debe contar con un diseño realizado por un profesional acreditado para tal efecto y siguiendo los lineamientos establecidos en toda la normativa vigente relacionada en el país. Cuarto, que tanto el presupuesto de obras como los planos constructivos deben reflejar lo que se encuentra realmente construido en sitio y que ante cualquier cambio o modificación se debe velar por el cumplimiento de la norma que establece el CEFIA en su ley orgánica. Entonces, que a pesar de que el monto de bono familiar tiene un máximo, este máximo es un subsidio y que el BAMBI conoce y reconoce que puede existir particularidades en cada una de las operaciones de bono familiar que hagan que este monto sea mayor. Eso sería más bien. Muchísimas gracias a todos y ahí queda mi nombre, mi contacto y estamos a la orden para lo que ustedes estimen. Muchísimas gracias, Mariela, por ese detalle de cuál es el funcionamiento interno que lleva al BAMBI o cuál es el análisis interno que lleva al BAMBI a incrementar o hacer estos ajustes en el bono familiar de vivienda. Ok, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas en este momento. Les invitamos, las pueden plantear por medio del chat y yo las comunico, o podemos abrir el micrófono para preguntas y respuestas antes de las conclusiones de la actividad. Así que, ok, aquí ya tenemos a una consulta de Isabel Aguilar de MUCAP. ¿Es posible tramitar casos individuales de bono familiar de vivienda con, bueno, se nos sale un poquitito del tema, pero con contenedores? No sé si la... Sí, no se preocupe, no hay ningún problema, como bien estaba ahí especificado, se debe de cumplir con toda la normativa nacional que se tenga, ¿verdad? Debe cumplirse con el código sísmico, con el código eléctrico. El sistema constructivo, en realidad, el BAMBI no tiene establecido un sistema, ¿verdad? Para construir las viviendas, eso sí. Recordemos que la vivienda se va a construir para una familia y es la familia la que debería, ¿verdad?, definir ese sistema constructivo e indicar cómo es que quiere que se le construya su casa. Ok, Mariela, además de la directriz 27, hay una serie de parámetros o requisitos que debe cumplir la vivienda para que se otorgue este subsidio de los 7.500.000. Vamos a ver, la directriz 27 no aplica para el bono ordinario. Ok. Entonces, no es, ¿cómo se dice? No es normativa que deba aplicársele, ¿verdad? La directriz 27 se aplica únicamente para los casos de artículo 59. Para bono ordinario, ahora en este mismo acuerdo que salió de nuestra junta directiva, donde se hizo el ajuste de 7.550.000 colones, se hizo una descripción de las características mínimas que tenían que tener esas viviendas de bono ordinario, porque esto no estaba normado, ¿verdad? Entonces, como para crear una base homogenizada y que tanto los fiscales de inversión como los mismos constructores y hasta los beneficiarios supieran cuál es esa base que establece el BAMBI, es que se creó estos lineamientos. Podríamos decir que son como las características básicas y mínimas, ¿verdad?, que deberían tener estos bonos ordinarios. Ok, estos lineamientos fueron comunicados con el acuerdo también a todo el sector. A todos los interesados, correcto, así es. Con el acuerdo de junta, cuando se comunicó el ajuste de los 7.550.000, se comunicaron también esas características mínimas técnicas. Ok, perfecto. Aquí también tenemos, gracias Mariela, tenemos a Jimmy Ramírez que nos dice, ¿podríamos conocer los rubros del presupuesto calculados por la dirección técnica del BAMBI, a saber, materiales, mano de obra, incluyendo cargas sociales, costos indirectos? Tal vez en realidad, sí, son parte de los anexos al acuerdo de junta.
Ok. Ya inclusive varios los han consultado y se los hemos comunicado. Lo que sí deben de saber es que también, como lo indica la exposición, ¿verdad? Eso fue un ejercicio que se hizo en enero y febrero. Nosotros también estamos conscientes de que los materiales han incrementado, bueno, con lo que expuso ahora el compañero anteriormente, ¿verdad? De febrero a la fecha han ido en incremento también y además de eso, viene también ahorita, a partir del 1 de septiembre, el incremento por el 4% de IVA, ¿verdad? En los servicios de construcción que ya deberíamos de empezar a pagar de acuerdo al decreto de gradualidad. Entonces, para irles adelantando, la institución va a volver a ajustar otra vez el monto de bono ordinario, ¿verdad? Para reconocer ese 4% e inclusive también se está trabajando en la actualización de los rangos para este artículo 59, porque esos todavía no han sido comunicados, ¿verdad? Entonces, los nuevos rangos de artículo 59, incluyendo estos aumentos de precios y el IVA del 4%, estaríamos sacándolos ya en las próximas semanas. Ok, sí, hacia ahí va también una consulta nueva que le tenía. Debido a que el análisis se hace entre enero y febrero, sí existe una anuencia por este caso, esta situación extraordinaria que ha presentado no solo el país, sino el mundo, de hacer un nuevo análisis durante este año para incrementar o hacer un ajuste, que no solo incluya el 4% del IVA, sino que también incluya el alza de los materiales. Sí, sobre eso, bueno, nosotros hacemos una revisión, en realidad a nivel institucional interno, hacemos una revisión cada 6 meses, ¿verdad? Y cuando corresponde, de forma anual, es que se hace el incremento, ¿verdad? Ya habría que ver la situación particular en la que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Si implicaría un aumento más. ¿Qué es lo que pasa? Que también es importante tomar en consideración del asunto presupuestario en el que está viviendo la institución y el sector en general, ¿verdad? El recorte que sufrimos este año fue tan significativo que la cantidad de bonos otorgados se vino abajo e inclusive, bueno, para nadie es un secreto lo que tuvimos que hacer a nivel de institución respecto a la recepción, ¿verdad?, de nuevos casos en trámite. Entonces, también sabiendo nosotros y entendiendo esa situación, es que la Junta Directiva toma la decisión de subir el costo de ajustar el monto de bono, pero no llegando al máximo que tenemos establecido por ley, que es de 8.300.000, porque sabemos que si llegamos a ese máximo, aún todavía con el recorte presupuestario, con este ajuste de bono estaríamos dejando por fuera a muchísimas familias, y no solo muchísimas familias, sino muchísimas empresas, desarrolladores, constructores, fiscalizadores de inversión, ¿verdad? Porque se estarían emitiendo menor cantidad de bonos. Gracias, Mariela. Les tengo acá proyectada, y ahorita sigo con las consultas que están en el chat, les tengo proyectada la página del INEC. Y justamente el pasado 13 de agosto publicaron los resultados a julio 2021 del índice de precios. Solo para como referencia, los índices de precio de la construcción con base en febrero de 2012 son un conjunto de 20 indicadores estadísticos que miden la variación de los precios de los materiales utilizados en la construcción de diferentes tipos de obra. Entonces, está compuesto por el índice de precios de edificios y el índice de precios de vivienda de interés social. Y bueno, y además un grupo de 18 índices de precios de insumos y servicios especiales. Les voy a bajar un poquitito más para que vean. En el caso de la variación de vivienda de interés social, la variación mensual a julio de este 2021 fue de 0,71%. La acumulada de enero a julio fue de 15,11% y la interanual, que corresponde desde el agosto del 2020 a julio del 2021, fue del 18,31%. El nivel de índice de precios de interés social es
es 127.885, mientras que el mes anterior fue 126.978, solo para referencia. Creo que los porcentajes acá son muy importantes, principalmente el rubro que corresponde de enero a julio, porque este representa un incremento del 15.11% en el índice de precios. Y voy, solo para que lo tengamos acá, voy ahora a las consultas, que aquí veía, don Marcos Salas dice que si el Bambi tiene previsto ajustar el presupuesto de artículo 59, ya nos dijo Mariela que sí, ¿verdad? Correcto, Mariela, que se iba a hacer una revisión. Correcto, ya en las próximas semanas estaríamos realizando el comunicado, correcto. Gracias. Don Gerardo Mesén dice, el Bambi realizó la actualización de precios con los índices de enero 2021, sí fue entre enero y febrero. Si entendí bien, sin embargo, estos montos no incluyen el alza de precios más grande que se dio entre febrero y mayo, y podríamos estar hablando entre febrero y agosto, ¿verdad? Porque como vimos en la exposición de Fabián, se espera que el aumento de los precios continúe. Como estaba julio, podríamos estar hablando de 12 a 18 meses más que se continúe con el alza. Es correcto, Mariela, sí, así fue, ¿verdad? Se hizo un análisis entre enero y febrero. Correcto, yo lo acabo de explicar, lo volví a explicar lo dije en la exposición y lo volví a decir en la consulta anterior, pero no importa, lo vuelvo a explicar ahora. Efectivamente, como les decía, nosotros hacemos una revisión cada 6 meses a lo interno y de forma anual es que se ajusta el monto de bono familiar. Sabiendo de que, bueno, que ha habido un incremento significativo, tenemos que analizarlo a nivel interno de la institución y ver si la junta directiva actualiza otro monto de bono ahorita, ¿verdad? La actualización que sí viene es la de esta que les decía por el 4% del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Pero también, para que lo tomen en consideración, dentro del análisis integral que hace la institución también está el tema presupuestario de lo que acabábamos de conversar, ¿verdad? Que también ahora son muchísimo más limitados los recursos y entonces es menos cantidad de bonos efectivos lo que estaríamos colocando. Ok, muy bien. Un segundito. Entonces ya le respondimos también a Aren, que nos hablaba de la entrada en vigencia del IVA, ya está respondida esa consulta. Además, don Johnny dice, previo a la entrada en vigencia del IVA, cuando realizaron el ajuste en el monto, se definieron 2 montos. Luego, por el transitorio, se regresa al monto anterior, pero en esta actualización se definió un solo monto, tanto para el bono administrado por la familia y para el bono administrado por la empresa constructora. ¿Por qué ahora no se realizó de la misma forma que la vez anterior, con montos diferentes? Sí, efectivamente ya ahora se va a manejar un solo monto porque después de hacer la revisión y después de hacer todo el análisis respectivo, consideramos que era más sencillo, ¿verdad? Inclusive a nivel operativo en las instituciones, en las diferentes entidades autorizadas, era muchísimo más sencillo también para nosotros la revisión y la verificación, a nivel también para los fiscales de inversión, el manejar un solo monto. Entonces, sí, lo ajustamos al monto mayor, ¿verdad? Se hizo la verificación y lo que se decidió fue eso, manejar un solo monto, ¿verdad? Pero sí, para que sepan, se hizo con los cálculos que se tenían determinados para, digamos, para el rubro mayor que era con empresa, porque ahí definíamos algunos temas de subcontratos, transporte y demás que se incluyeron dentro de la verificación presupuestaria que se hizo. Ok, María, la otra consulta. Nos dice don Gerardo Mesén, ¿por qué razón en esta actualización no dejan de incluir los gastos de administración ni utilidad del contratista dentro del subsidio? Sabiendo que las familias es prácticamente imposible pedirles que ellos cubran estos rubros. Sí, es que estos rubros nunca han sido parte del bono ordinario. A través de la historia, el bono ordinario ha sido un subsidio que se otorga a las familias para que ellos administren los recursos. ¿Qué es lo que ha pasado? Sabemos que existe la figura de las empresas constructoras, ¿verdad? Y en determinado momento, pues la junta directiva sí lo quiso hacer saber, por eso es que
en el 2018, perdón, en el 2019 fue que se trabajó este monto diferenciado y que ahora también nosotros al reconocer este 4% de IVA también lo estamos homogenizando ahora, pero en realidad se está reconociendo algunos de estos rubros. El rubro de administración y utilidad nunca han sido parte del subsidio del monto de bono familiar. ¿Qué es lo que pasa? En la revisión que se hizo de todos los presupuestos, porque además del monto unitario de bono familiar, en esta comisión que les explicaba, se hizo una revisión de varios ejemplos, de más de 45 presupuestos, ¿verdad? De diferentes épocas, diferentes programas, diferentes entidades autorizadas. ¿Y qué es lo que se empezó a descubrir? Bueno, que muchos se ajustaban al monto de bono otorgado, ¿verdad? Y esto lamentablemente también es un error, ¿verdad? La empresa es la que tiene que definir y el profesional responsable tiene que definir cuánto es lo que cuesta la casa, ¿verdad? Y a partir de ahí generar los costos asociados al presupuesto y definir los esquemas y las especificaciones técnicas que requiere la obra, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, la institución sabe y reconoce que muy posiblemente hayan costos que no están incluidos dentro de ese subsidio y que van a tener que asumir las familias. ¿Qué es lo que pasa? Por un tema tal vez de competencia o a nivel, ¿verdad?, económico de las empresas, muchas dicen, no, yo le hago la casa con el monto que el Bambi tiene de subsidio. Bueno, y si es así, entonces, nosotros como institución no lo podemos objetar, ¿verdad? Porque la responsabilidad de ese presupuesto sigue siendo del encargado de obra o del profesional responsable que está inscrito ante el colegio para desarrollarla. Ok, voy a pasar un poquitín a Fabián con un par de consultas que quería plantearle. Si bien en la exposición uno de los puntos que usted menciona es que el alza se espera que se mantenga por los siguientes 12 a 18 meses y además que no se espera que lleguemos nuevamente a los precios prepandemia. Como este es un informe que recopiló información de inicios de año, quería saber si hay alguna actualización al respecto. Y por ejemplo, en el caso de los fletes o transportes marítimos que incrementaron un 300%, no hay ninguna posibilidad. Nosotros como país importador, creo que de materiales, el costo del traslado marítimo impacta muchísimo en el valor de los insumos que tenemos en el país. No hay ninguna actualización que dé esperanzas de que los precios se vayan a estabilizar en el corto plazo. No estabilizar, sino, bueno, sí, por lo menos estabilizar y dejar la tendencia al alza. No tenemos ninguna actualización, sí. Fabián. Bueno, se sale un poquito del objetivo del análisis, ¿verdad? Que hicimos, que era para mostrar que la situación era internacional y que no nada más era acá en nuestro país. Si bien es cierto, estamos ahorita efectuando un estudio de agosto recopilando precios actuales de los materiales de la construcción, una lista de materiales un poquito distinta, más enfocada a la construcción de vivienda. Este estudio lo publicaré, no lo publicamos generalmente, pero lo tenemos nosotros y lo usamos para referencia, ¿verdad? Y lo tenemos preparado, lo tendríamos preparado el siguiente mes. A nivel de proyecciones de que la situación llegue a mejorar, ¿verdad? Más allá de estabilizarse, mejorar, es bastante complicado porque la situación portuaria, no solo a nivel nacional, sino mundial, es muy tensa actualmente. Hay muchísima presión de demanda. Entonces es bastante complicado analizar que se den eventos atípicos que vayan a mejorar la situación, ¿verdad? Y ahí estaríamos hablando de construcción de puertos, que son cosas bastante complicadas. Entonces, en el mediano plazo sí se prevé que se estabilicen los precios, pero por un tema de mercado, de oferta y demanda. Que se mejoren más sustancialmente es algo más complicado, pero como te digo, se nos sale todavía de las manos del análisis que efectuamos. Ok, gracias, Fabián. Regresamos a las consultas del chat que, dado nuestro público meta, ¿verdad? Y el público que tenemos participando hoy, van muy dirigidas al Bambi. Si alguien tiene más consultas para Fabián, este es el momento de hacerlas. Voy a revisar, vamos a ver.
¿Por dónde me quedé? Ok. Aquí está Marco Salas. ¿A qué se debe la decisión de obligar a las constructoras, Mariela, a dejar la bodega al beneficiario? Ahora sí. Listo. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. No te preocupes. Vamos a ver. Los recursos que se destinan para el bono familiar de vivienda son para beneficiar a la familia, ¿verdad? Entonces, todos ellos deben de quedar en posesión de la familia. Es parte del subsidio que se le entrega y del producto, ¿verdad?, que se le está ofreciendo. Entonces, todos los elementos que se desarrollen, se compren, se construyen y se ejecuten con esos 7.550.000 deben quedar en posesión de la familia. Ok, gracias, Mariela. Vamos a ver. Dice don Jorge, cuando los fiscales revisamos los presupuestos para mayor facilidad en determinar incongruencias en los precios, ¿se ve conveniente poner por separado costos de materiales con respecto a mano de obra? Es un poco más técnica. Dentro de los formatos, el Bambi no lo tiene establecido de esta manera, ¿verdad? En realidad nosotros trabajamos en el bono ordinario montos globales por actividad. No sé si ya el fiscal de inversión, si necesitaría un análisis más profundo, ¿verdad? Ya tendría que comunicarlo y expresárselo a la empresa, ¿verdad? Okay. Pero para nosotros como institución no es necesario. Okay. Vamos a ver, en el caso de proyectos y casos de artículos 59, ¿sí se puede seguir incluyendo los rubros de utilidad y administración? En proyectos y artículos 59. En proyectos, artículo 59, sí se reconocen esos rubros porque trabajamos, el precio es diferente, ¿verdad? Y siempre han estado incluidos. Hay una administración, una utilidad y unos imprevistos que tienen ya por un acuerdo de junta directiva un monto máximo de porcentaje. Ok, y ya vamos concluyendo con las preguntas porque ya nos estamos pasando el tiempo. Don Jerry dice, ¿son conscientes que eliminar la administración de la utilidad va a obligar a las empresas a buscar otros medios de trabajo o despedir empleados? Esto dejaría nuevamente la construcción con los problemas que esto conlleva y que estos rubros son honorarios propios del ejercicio profesional, creando de alguna manera un conflicto entre la función profesional de administración o inspección de la obra. Sí, vamos a ver si les aclaramos. Es que la institución nunca ha dicho que eso no se tiene que incluir y no se tiene que pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que el monto de bono es una donación que da el Estado a la familia para que se ayude a construir una casa, ¿verdad? Que para prueba está que el monto tasado, inclusive por el CEFIA, es mayor al monto de bono otorgado. ¿Por qué? Porque sabemos que esa construcción muy posiblemente cueste un poco más, ¿verdad? Y así lo tiene establecido el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El Bambi sabe que lo que otorga, como les decía yo, es una ayuda, es un bono, es un subsidio, es una donación que presta el Estado, ¿verdad? Para cumplir con algunas características mínimas que tiene que tener esa casa. Si esa vivienda necesita, por ejemplo, más cimentación, no quiere decir que por yo haber dicho que el bono es de 7.100.000, no puedan ponerle más cimentación a la vivienda. Si esa vivienda necesita, por la particularidad, más metros de drenaje, pues no quiere decir que como el Bambi estableció y dijo en las características mínimas, se establecen tantos metros de drenaje, esos son los metros de drenaje que hay que ponerle, ¿no? Eso lo tiene que definir cada uno de los profesionales responsables. Así como los ejemplos que di para los costos directos, igual sucede con los indirectos. Si hay una empresa detrás y hay utilidad y administración, pues hay que pagarlos y hay que cobrarlos y tienen que estar dentro del presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? No pueden estar reconocidos dentro del subsidio porque sabemos que el subsidio de 7.550.000 no alcanza. No alcanza para ponerle más cimentación de la que ya se tiene presupuestada y definida ahí en esas características mínimas. No alcanza para poner 20, 18
metros de drenaje, no alcanza para construir un muro de retención si hay que desarrollarlo, y no alcanza para los rubros estos de utilidad, de administración, inclusive el tema de pólizas, de links y demás tampoco alcanza. Entonces esto, no es que como Bambi no estamos reconociendo que existen estos montos, ¿verdad? Sino que somos conscientes que dentro del monto del subsidio hay algunas actividades que se salen y que deben de ser entonces asumidas por otras personas. Ok, bueno. Quería hacer algunas observaciones ya al cierre del conversatorio. Importante que nuestro país, al ser un país que en su mayoría importa los insumos para la construcción, se ha visto altamente impactado por el alza de los precios, que es una tendencia mundial y que obedece a factores que están fuera de nuestra injerencia o de nuestra posibilidad de cambiar. O sea, se espera que para los siguientes 12 o 18 meses se mantenga el alza de los materiales y no se espera que se llegue a los precios que existían pre-pandemia. Y llama muchísimo la atención las iniciativas que han tomado algunos países en Sudamérica, como Chile, Argentina y Colombia, para la reactivación económica, que coinciden con el llamado que ha hecho ASEMBI desde el inicio de la pandemia, en que la vivienda de interés social es un factor reactivador de la economía, y el llamado que ha hecho al gobierno central para que mantenga la inyección de dinero a la vivienda de interés, al Sistema Financiero Nacional de la Vivienda para la construcción de vivienda de interés social. Y vemos los casos de Chile, Argentina y Colombia, que en los tres casos tenían una inyección de presupuesto o de fondos para el rubro de vivienda y subsidios. Guatemala, México y Paraguay, mucho más enfocados en obra pública. Sin embargo, Paraguay también contempla la importancia de la reactivación económica por medio de vivienda de interés social. Y un punto muy importante de Uruguay, que también concuerda con varias iniciativas que se han conocido en el país, y es de flexibilizar los trámites para la construcción, para agilizar la economía y para promover que se invierta en el sector construcción, que creo que también es uno de los puntos que también ha expuesto ASEMBI, que es vital para reactivar la economía. Con respecto a la exposición de Mariela, se conoce que entonces el último análisis que se hizo para el incremento más reciente en el monto del bono familiar de vivienda fue durante los meses de enero y febrero. Se planea hacer un nuevo análisis por la llegada del cobro del IVA del 4%, que ya empieza a regir a partir de septiembre, entonces que se va a hacer una nueva revisión y que posiblemente, como el Bambi hace análisis cada 6 meses para revisar el ajuste del monto del bono familiar de vivienda, también se vaya a incluir el rubro del alza de los precios de los materiales. Recalca Mariela que el subsidio que otorga el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda por medio del bono ordinario es eso, es un subsidio y que es una ayuda para las familias. Así nos lo recalca Mariela, que es una ayuda para que las familias construyan su vivienda y que eso implica que las familias en algún momento tengan que hacer un aporte extra u otras partes tengan que hacer un aporte extraordinario para que la vivienda se termine de construir, al menos con las características que se requiere por la familia. Bueno, creo que, y Mariela nos hace un repaso también de cuál ha sido el análisis que hace el Bambi para tomar estas decisiones. Confiamos en que en los próximos análisis se contemple el alza que han tenido los precios para todo el país en materia de materiales para la construcción, porque sin duda está afectando no solo a las familias, sino también a los desarrolladores, y también confiamos en que el gobierno tome medidas para seguir fortaleciendo al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y que así pueda contar con los fondos necesarios para que más familias puedan contar con un subsidio y que su vida mejore sustancialmente gracias a contar con una vivienda propia. Aquí veo que habían algunas consultas más, pero ya no tenemos más tiempo. Quiero agradecer profundamente a la arquitecta Mariela Salas y al economista Fabián Jiménez por su participación, y gracias a ustedes por
Muchas gracias, Fabián, y gracias, Mariela, y gracias a todos los asistentes, porque sabemos que es un tema que de verdad que está sobre la mesa y que todos estamos muy pendientes de lo que está pasando. Así que aquí estamos en Assembi para hacer esa mesa y ese enlace con las voces expertas. Así que muchas gracias y buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes, Con gracias todo a gusto, ustedes. buenas tardes. Tengo el correo de todos los Buenas participantes. tardes, Entonces, gracias. les vamos a enviar el link con la grabación. Ujú. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.